El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados, una vez más, todos sean bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Damos gracias a nuestro Dios por un nuevo día de vida y por la oportunidad que nos regala de acercarnos al alimento sólido de su palabra. El tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado Cristo y yo, un solo espíritu, a manera de pregunta. Amado Dios, qué maravillosa es la vida contigo. Qué hermoso, mis señores, haber nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Qué maravilloso, Señor, es poderte adorar, poderte bendecir, poderte servir. Poder escudriñar tu sabiduría y permitirte a ti, querido Espíritu Santo, Espíritu de verdad, que nos guíes a todo este conocimiento maravilloso de la palabra preciosa de Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Amén. Vamos a la palabra del Señor, amados. A 1 Corintios capítulo 6, el versículo 17. Donde dice la palabra del Señor: pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. En esta versión Reina Valera, el versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Para poder entender este texto maravilloso, amados, quiero invitarles a que hagamos un repaso de nuevo de lo que en realidad es un hombre espiritual. En la imagen de apoyo encontramos que somos tripartitos. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Pero al mismo tiempo la palabra ya nos enseñó que tenemos un hombre espiritual y un hombre exterior. Un hombre interior y uno exterior, para que lo entendamos mejor. Y el exterior está compuesto de alma y cuerpo. Y ambas cosas en sí forman la carne del hombre. Sabemos del alma con sus tres funciones: mente, emociones y voluntad, y del cuerpo con sus 5 sentidos. Pero como ven al final de la imagen, repito nuevamente, Gálatas 5:24 dice: y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y es que, amados, muchas veces hemos pensado que el cristianismo es una cosa de religiosidad y de cultos y de reuniones y de cánticos, pero individualmente hay un precio muy grande que pagar para ser cristiano. Casi que a este tema le pongo el precio de la gracia, porque es que a veces pensamos que ya salvos por gracia y listos, pero como vamos a ver, hay un precio que pagar. Y Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24 dice: está hablando Jesús y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el 24: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará.
Como ustedes ven, hermanos, aquí hay algo sumamente profundo que debemos vivir y debemos aplicar en nuestra vida diaria. Sabemos también por la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 45, que se nos dice que el Señor resucitado es el Espíritu vivificante. Dice el texto: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Así que algo que tú y yo tenemos que tener claro en esta hora es que nuestra unión con el Señor, la unión del creyente con Cristo, se produce únicamente en nuestro espíritu. El alma es únicamente la personalidad del hombre, es el asiento, lo hemos llamado en otras ocasiones, de nuestra personalidad, de nuestro yo, y juntamente con el cuerpo formamos el hombre exterior. Y el énfasis en esto que estamos aprendiendo hoy está en que debemos entender que lo natural, es decir, la carne, no puede usarse sino solamente como el vaso que exprese los resultados de esa unión nuestra con el Señor en nuestro espíritu. En el alma de los creyentes, entonces, no hay nada que concuerde con la naturaleza espiritual y con la vida del Señor. Y esa unión, como ya vimos, solamente se produce en nuestro espíritu con el Espíritu del Señor, en una fusión perfecta. Y por esa misma razón, tú y yo hoy tenemos que entender que no hay lugar ni para el alma ni para el cuerpo en esta fusión espiritual maravillosa, porque el alma más el cuerpo es el hombre exterior y es carne. Si el alma mía y mi espíritu están mezclados, la unión jamás será pura. Si nuestra vida tiene algún indicio de que aún andamos según nuestros propios pensamientos, nos conducimos según nuestra propia opinión, nuestra humana sabiduría, o si nuestra parte emotiva quiere ser estimulada por las cosas espirituales, eso será suficiente para debilitar la unión entre el Espíritu del Señor y mi espíritu en experiencia. Solamente las cosas de una misma naturaleza, de una naturaleza similar, pueden tener una fusión apropiada, una unión apropiada. Las mezclas no pueden lograr jamás esta unión. Entonces, así como el Espíritu del Señor es puro y no tiene ningún rastro de mezclas, nuestro espíritu también debe ser puro para que esa fusión sea una realidad en nuestras vidas. Si el creyente no está dispuesto a despojarse de sus grandiosas ideas, de su conocimiento natural, de sus gustos, si no estamos dispuestos a desligarnos de nuestros propios conceptos o ideas preconcebidas, y estamos dispuestos a someternos de manera perfecta a la voluntad de Dios, va a ser imposible entonces que esa unión se produzca. Pues vuelvo y lo repito, no se permite que ni el alma ni el cuerpo tengan injerencia en nuestra unión espiritual con el Señor. ¿De dónde procede esa unión? Procede de nuestra muerte y de nuestro vivir una vida de resurrección juntamente con Cristo. Procede de una negación diaria a nosotros mismos. Y Romanos capítulo 6, el versículo 5, dice lo siguiente:
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Este versículo, amados, nos explica claramente el significado de nuestra unión espiritual con el Señor. Y se da porque tú y yo nos hemos unido a su muerte y a su resurrección. ¿Y qué significa estar unidos al Señor en su muerte y en su resurrección? Que como resultado de unirnos a esa muerte y a esa resurrección, seremos simplemente, perfectamente, un solo espíritu con Él. Esto lo que nos quiere decir es que tú y yo debemos aceptar su muerte como nuestra muerte. Nuestra participación con Él en su muerte es el punto inicial de esta unión maravillosa espiritual con Cristo. Pero si morimos con Él, también entonces aceptamos su resurrección como nuestra resurrección. Si aceptamos todo esto por la fe, porque aquí el ejercicio de la fe es de suma importancia, es creer lo que está escrito, por lo cual también lo hablamos y lo experimentamos y lo vivimos. Estaremos juntamente con Cristo experimentando su vida de resurrección. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pero dice también la Escritura que Él fue vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así, mis amados, cuando estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección, es cuando entonces también estamos unidos a ese Espíritu vivificante. Y entendemos la necesidad que tenemos de morir a todo lo que pertenece a nosotros mismos. Y por supuesto, comenzar a vivir según el Espíritu con mayúscula, en donde la unión, la fusión de mi espíritu humano con el Espíritu de Cristo es una realidad. Este es el significado de lo que hemos venido diciendo todo este tiempo. Y todo esto se logra, lo repito, por el ejercicio de nuestra fe. Cuando tú y yo estamos unidos a su muerte, perdemos todo lo pecaminoso y todo lo carnal. Y nos unimos a su vida de resurrección. Porque como resultado entonces, nuestro espíritu unido al Señor puede realmente ser un espíritu con Él. Obviamente esto no es sencillo de explicar, pero Romanos capítulo 7, versículo 4 y 6 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mientras en ti y en mí, y vamos a ir parafraseando cada texto, haya rastros de la ley de Moisés y estemos todavía adheridos al antiguo pacto, va a ser muy difícil, mis amados, que esta unión espiritual pueda consolidarse. Dice que habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Dice, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Lo que implica que ninguno de nosotros puede producir fruto para Dios mientras esté adherido a la ley de Moisés y mientras no entienda
que tú y yo ya no somos ni de Moisés ni del antiguo pacto, sino que somos del otro, del que resucitó de entre los muertos, que somos propiedad del Cristo maravilloso de la gloria, quien murió por nosotros para hacernos libres de la maldición de la ley de Moisés. El verso 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, note usted, Pablo está hablando en tiempo pasado, dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La ley fue la que nos dio el conocimiento del pecado. La ley es la que impulsa al hombre a cometer lo que le está prohibido. Pero libres de la ley, tú y yo hoy tenemos nuestros miembros libres del pecado y producimos fruto realmente para Dios. El verso 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amados, mientras tú sigas predicando ley, hablando ley y perteneciendo a la ley del antiguo pacto, va a ser imposible que tu espíritu pueda fusionarse de manera perfecta con el Espíritu de Cristo. Porque estamos unidos a Cristo por medio de su muerte y ya somos de Él. ¿De quién? Del que resucitó. Por tanto, también estamos unidos a su vida de resurrección. El resultado de esta unión es que servimos en la novedad del Espíritu. Y servirle a Dios y adorarlo y vivir en el Espíritu no admite ninguna mezcla de nuestra carne. Y esto verdaderamente, amados, es maravilloso, porque la cruz es el fundamento de todo. La meta, mis amados, y el resultado de la obra de la cruz en Cristo es que el espíritu del creyente entonces sea uno solo con el Espíritu del Señor resucitado. La cruz debe obrar profundamente en su aspecto destructor, haciendo que perdamos todo lo pecaminoso y todo lo natural de nuestra vida, todo lo terrenal que haya en vosotros, como Colosenses capítulo 3, el versículo 5, como un mandamiento del nuevo pacto nos lo dice. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Solamente, hermanos, entonces, cuando el creyente haga morir lo terrenal en él, cuando la cruz la apliquemos diariamente a nuestra vida, cuando vivamos una vida de negación diaria, podremos entonces unirnos al Señor en su vida de resurrección y podremos entonces ser un solo espíritu con Él. El espíritu del creyente puede hacer que todo lo que posea pase por la muerte, para que todo lo natural, para que todo lo temporal tenga su final allí, en la cruz, en la muerte de Cristo, para que el espíritu entonces, en la frescura de la resurrección, pueda unirse al Señor de una manera pura, para estar completamente siempre libres de mezclas. El espíritu del creyente se une al espíritu del Señor y esos dos espíritus se funden. Se unen como uno solo. El resultado de esa unión es la capacidad entonces que tú y yo tenemos hoy de servirle al Señor en la novedad
del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra de la ley. Y allí, amados, ya no queda nada del yo, ni de la vitalidad natural de la carne, mezclada con la vida y la obra del creyente, que muchas veces eso es lo que hacemos en nuestro diario vivir, mezclar lo natural con lo espiritual, tratar de hacer cosas por nosotros mismos, mediante nuestras propias ideas y pensamientos, creyendo que lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y de inmediato, esa fusión con el Espíritu del Señor se convierte en una mezcla impura e impide que podamos vivir realmente una vida espiritual, como es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida. De ahí en adelante, hermanos, tenemos que entender que el alma y el cuerpo son usados únicamente para expresar la vida que hay en nuestro espíritu y para poder manifestar la obra del Señor a través de mi alma y mi cuerpo al mundo exterior. De ese modo, hermanos, el Espíritu manifiesta su propia naturaleza en todas las cosas. Y se producen entonces muchas experiencias realmente maravillosas del fluir del Espíritu con mayúscula en nuestro espíritu con minúscula. Esta, amados, podemos llamarla una vida de ascensión. El creyente está unido al Señor, quien está a la diestra de Dios. ¿En dónde? En nuestro espíritu. El Espíritu del Señor fluye desde el trono al espíritu del creyente. Del creyente que, como tú y yo, pues obviamente estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y es ahí, amados, donde la vida del trono se expresa en la tierra. Es allí, hermanos, donde entendemos que tanto la cabeza, que es Cristo, como el cuerpo universal de Él, que es su iglesia, tiene una misma vida. Que la vida del Cristo resucitado corre por la vida de su iglesia, por la vida de cada uno de nosotros, de una manera sobrenatural, maravillosa y real. Cuando el creyente se une al Señor resucitado, entonces el creyente de inmediato se considera a sí mismo muerto y entregado por completo a entender y comprender la perfecta voluntad de Dios para su vida. Y cuando tú te consideras muerto y te entregas por completo a la dirección del Espíritu, entonces el Señor puede derramar en ti y en mí su poder vivificante por medio del Espíritu del creyente, por medio de nuestro propio Espíritu. Eso podríamos ilustrarlo como cuando hay una manguera conectada a una fuente de agua. Esa fuente de agua emana agua, pero asimismo el espíritu del creyente que está unido al Espíritu del Señor emana vida. Podemos entonces emanar la vida del resucitado conectados a Él en nuestro espíritu, en nuestro diario vivir. Todo esto obedece, amados, a que el Señor no solamente es el Espíritu, sino que es Espíritu vivificante. No hay nada que pueda vencer a un creyente que vive en esta condición de unión maravillosa con el Espíritu de Cristo. En esta unión, tu espíritu y mi espíritu estará lleno de vida, por estar completamente unidos al Espíritu vivificante. Y amados, nada puede limitar la vida de un hombre o de una mujer viviendo en esta condición maravillosa.
Necesitamos urgentemente entender, amados, que necesitamos la vida del Espíritu en nuestro espíritu para que podamos vivir una vida victoriosa en nuestro peregrinar diario, en nuestra vida cristiana diaria. Por dicha unión, obtendremos entonces las victorias del Señor Jesús resucitado. Por medio de esa unión podemos conocer su mente y su voluntad. Por medio de esa unión y fusión en nuestro espíritu podemos entender claramente su plan revelado. Es cuando podemos interpretar de una manera sobrenatural lo que está escrito en su maravillosa palabra. Y esa unión maravillosa hace que el creyente obtenga la vida y la naturaleza del resucitado, del Cristo glorioso, que se forja en él y que es lo que la palabra de Dios considera una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura es esa fusión del Espíritu de Cristo con nuestro espíritu en nuestro hombre interior, obrando de manera práctica cada día en nuestras vidas. Amados, por medio de la muerte y la resurrección, el espíritu del creyente entonces asciende, así como Jesús ascendió al tercer cielo. El tercer cielo es nuestro espíritu. De eso hablaremos en otra ocasión. Pero es cuando entonces tú y yo, en nuestra experiencia, sabremos que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y que sentados con Cristo en su trono, en los lugares celestiales, a la diestra del Dios viviente, desde allí gobernamos y aplastamos bajo nuestros pies todo principado, toda potestad y todo lo mundano que pueda aparecer en nuestro camino, siendo en realidad hombres y mujeres del Espíritu, vencedores y victoriosos, llevando por donde quiera que vamos el olor del conocimiento del Señor. Por estar, amados, unidos al Señor en un solo espíritu, el espíritu del creyente entonces no es estorbado ni perturbado por nada. En un tema anterior hablé del trono del Espíritu y que allí estamos sentados y que ese sentados implica reposo absoluto para el creyente. Y sentados allí, nuestro espíritu estará entonces siempre libre, siempre fresco, con una visión clara, con una visión celestial de todas las cosas. Desde donde tú y yo juzgaremos todo, no de acuerdo a nuestros sentimientos, emociones y pensamientos y conocimientos humanos, sino conforme a lo espiritual, conforme a Cristo, conforme a la manera como Dios ve todas las cosas. Tú y yo, desde esa perspectiva, comenzaremos también a verlo todo. Eso, por supuesto, amados, es sumamente distinto a nuestra mente, emociones y voluntad, que son parte de nuestra alma. Esto, por supuesto, es una vida celestial expresada en la tierra, obviamente a través de mi alma y mi cuerpo, que es el hombre exterior. Pero, amados, tal vida tiene la naturaleza celestial. Y esa es la única vida que realmente podemos llamar vida espiritual. Que el Señor, amados, nos permita comprender todas estas cosas. Que el Señor nos permita comprender la necesidad de aplicar la cruz cada día para poder ser verdaderos seguidores de Cristo,
aplicar la cruz a mi alma y a mi cuerpo, para considerarme muerto, pero vivo y unido en el Espíritu a mi Señor. Que el Señor nos ayude, amados, a comprender estas verdades maravillosas de manera práctica y nos permita hacer de estas realidades bíblicas una experiencia diaria en nuestro caminar y peregrinar por esta tierra. Tú y yo somos hombres y mujeres del Espíritu, sentados con Cristo en lugares celestiales, bendecidos con toda bendición espiritual. Estamos en Él completos y perfectos, sin que nos falte cosa alguna. Y desde nuestro trono espiritual reinamos, por supuesto, en vida, paz, gozo y libertad sobre todas las cosas que vivimos y que nos rodean, para gloria de su precioso nombre. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Hijo, por habernos enviado el Espíritu de verdad. El Espíritu que nos guía a entender todos estos misterios maravillosos, que no están ahí en tinta, en un papel, sino que son vida. Vida para nuestro espíritu, vida en abundancia para nuestro peregrinar diario. Yo te doy gracias por mis hermanos alrededor de la tierra a donde estamos llegando. Yo te ruego para que mis hermanos compartan estos misterios con sus iglesias, con sus amigos, con sus vecinos, y que podamos juntos estar listos ya y preparados para tu repentino regreso, pues sabemos que tú vienes, Señor, para arrebatarnos en breve. Y hoy vivimos en un espíritu de ascensión y en un espíritu de arrebatamiento cada día de nuestras vidas, esperándote de los cielos para poder, Señor amado, ir contigo por toda la eternidad a las bodas del Cordero y regresar a esta tierra para gobernar juntamente contigo 1000 años sobre este planeta restaurado luego del periodo de la tribulación. Gracias, Señor amado, por mi hermano, mi hermana y por cada uno de los que han tenido a bien seguir estos videos, para gloria de tu nombre y para bendición de sus vidas y obviamente de mi vida, que está dedicada a tu servicio para compartir con ellos toda esta sabiduría desplegada en tu palabra y que nos es dada a través de tu espíritu, en nuestro espíritu, para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Amados, gracias por su atención y nos seguiremos viendo en próximas ocasiones. Que el Señor les continúe bendiciendo y no se olviden que en Cristo somos más que vencedores. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.